Esto es Audiolibro, con la lectura del libro La Victoria Final, el año 2000, escrito por el pastor Marvin Byers. Bienvenidos. Episodio 2. Continuación. Además de la posibilidad de que estemos tan engañados hoy como lo estaban los judíos hace 2000 años, debemos incluir otras consideraciones que podrían ser aún más devastadoras para muchos. El apóstol Pablo dice que en los últimos días Dios mismo enviará al mundo un poder engañoso para que todo aquel que no haya recibido un amor por la verdad termine creyendo una mentira. Segunda de Tesalonicenses 2 del 10 al 11. ¿Podría esto sucedernos alguna vez a nosotros, el pueblo de Dios? La primera edición de este libro fue publicado en 1991. Desde entonces hemos visto muchas y diversas reacciones a su mensaje. Por supuesto, muchos lo rechazarán de entrada. Para ellos, lo único que necesitan leer es la portada, y están seguros de que es algo herético. Otros han invertido mucho tiempo y esfuerzo para determinar si es escritural lo que fue presentado en las primeras 2 ediciones de este libro. Muchos de ellos me han escrito y han expresado su gozo y aprecio por lo que han recibido. A pesar de la tremenda oposición que el mensaje de este libro ha enfrentado, muchos millares de personas lo han leído y lo han recomendado a otros. ¿Fueron todos ellos ignorantes o engañados? Unos cuantos lectores de las ediciones previas de este libro han reaccionado negativamente. Un ministro, presidente de una organización a la que pertenecía millares de pastores, se quejó con uno de nuestros colaboradores. Es trágico que el hermano Marvin no se siente con un grupo de ministros como nosotros y someta ante nosotros su doctrina sobre el fin, para que podamos ayudarlo. Yo le envié inmediatamente el mensaje que yo estaba dispuesto a sentarme con ellos y abrir mi corazón para ser corregido sobre cualquier cosa que yo hubiera escrito. Incluso le prometí que los escucharía todas las horas que quisieran sin defender mi postura doctrinal. Les prometí también que si ellos me mostraban cualquier cosa que estuviera equivocada, a la luz de la Biblia, yo publicaría una disculpa para el cuerpo de Cristo, cubriendo los gastos. Meses después, tras muchos intentos, mi colaborador finalmente logró recibir otra cita con este ministro para preguntarle cuándo quería reunirse conmigo. Su respuesta fue: nosotros no estamos dispuestos a reunirnos con ese hereje. Mi amigo respondió: ¿pero no dijo usted que estaba dispuesto a ayudarlo? Él está pidiendo sinceramente su ayuda. El ministro replicó que había cambiado de parecer. Mi colaborador siguió presionándolo, con la esperanza de acordar una cita. Finalmente el hombre exclamó: nosotros ya tenemos nuestra doctrina y no queremos cambiarla. El asunto quedó claro. Era una indisposición a examinar su propia doctrina a la luz de la Biblia. Y el verdadero problema también quedó claro: una falta de amor por la verdad. Un día, esa posición podrá ser mucho más peligrosa que incluso la doctrina falsa, especialmente a la luz de la advertencia que Pablo hace, que Dios enviará un poder engañoso a aquellos que no hayan recibido un amor por la verdad. En otra ocasión, me invitaron a dar un seminario sobre los últimos tiempos a un grupo de pastores de varias denominaciones. Asistieron muchos pastores y líderes, y a juzgar por el aplauso espontáneo, al final de la última sesión, el primer día, ellos estaban muy de acuerdo con lo que estábamos compartiendo. Sin embargo, después del servicio, el pastor anfitrión, junto con 3 ministros más, se acercaron hacia donde yo estaba junto con los que viajaban conmigo. Uno de estos 3 ministros era parte de la directiva nacional de una de las denominaciones evangélicas más grandes del mundo. Su portavoz empezó diciendo: reconocemos que hoy, basado en la Biblia, usted ha derribado una tras otra las doctrinas que creemos. Luego, él declaró algo que yo jamás olvidaré, y puede que él tampoco lo olvide jamás. Aún en la eternidad. Él dijo: para nosotros no es cuestión de la verdad, más bien es cuestión de apegarnos a la doctrina de nuestra institución. Por tanto,
queremos cancelar el resto de este seminario. Como yo siempre aprecio un tiempo libre, le agradecí al haberme dado un día de reposo, y allí terminó el asunto, a no ser por los disturbios que hubo la mañana siguiente cuando los demás pastores y líderes llegaron para escuchar el resto del seminario. Según Pablo, quienes no reciban un amor por la verdad serán engañados para creer mentiras. Quizás esto se deba a que ellos ya han escogido voluntariamente creer mentiras, o quizás se deba a que ellos ignoran voluntariamente. La verdad, como dice el apóstol Pedro, que algunos hombres han escogido, 2 de Pedro 3:5, Dios le dará a todo hombre lo que él realmente desea en la vida, Salmo 145:16. En el juicio final, ¿podría haber alguna discusión de parte nuestra o de parte de Dios si Dios le dijera a cada persona, yo te di en la vida exactamente lo que querías? Que Él conceda que un solo deseo profundo llene nuestro corazón, un amor por la verdad, que es el Señor Jesucristo mismo. Los fariseos del tiempo de Cristo no querían entrar a algo más profundo en Dios, y tampoco querían que alguien más entrara, Mateo 23:13. El fariseísmo jamás murió, sencillamente se introdujo en la iglesia. El problema es que todos somos fariseos por naturaleza. Yo mismo me incluyo. Eso es el hombre natural, carnal. El fariseísmo en nosotros no morirá hasta que tengamos tal amor por la verdad, que seamos movidos a abrazar la cruz y morir a nuestros caminos y motivos carnales, a los motivos incorrectos. La verdad es más que una doctrina, teología o filosofía. Es una persona, el Señor Jesucristo. ¿Ha llegado Él a ser nuestra única meta en la vida o perseguimos todavía éxito ministerial, fama, fortuna o poder? Que el Señor nos conceda tal amor por la verdad en estos últimos días, que ningún precio nos parezca demasiado alto, ni siquiera la muerte de nuestras creencias doctrinales. Según el apóstol Pablo, quienes no reciban un amor de la verdad serán engañados para creer mentiras. Quizás esto se deba a que ellos ya habrían escogido voluntariamente creer mentiras, o quizás porque ignoran voluntariamente la verdad. Según el apóstol Pedro, algunos hombres han escogido hacer esto. 2 de Pedro 3:5. Ninguno de nosotros nació con un amor por la verdad, ni siquiera al nacer de nuevo. Es por eso que Pablo revela que un amor por la verdad es una virtud que debemos recibir. Hace unos años el Señor me dijo, mi pueblo no ama la verdad. Yo sabía que Él me estaba incluyendo en esta aseveración. Él dijo, no aman la verdad, aman tener la razón, aman probar que su posición doctrinal es la correcta. Esto es trágico. La única respuesta para nosotros es que nos humillemos. Quizás hasta debiéramos empezar a buscar escrituras que pudieran contradecir lo que nosotros creemos, en vez de buscar únicamente más confirmaciones para nuestras propias ideas preconcebidas. Concernientemente a las primeras 2 ediciones de este libro, una de las preguntas que me han hecho, directa e indirectamente, es: ¿todavía crees lo que escribiste en La Victoria Final el año 2000? Yo he podido responder honestamente así. Sí, y más que nunca. Mi respuesta no ha brotado de un corazón lleno de confianza, propia o arrogancia, sino que nace de un corazón quebrantado y un espíritu humillado, porque ahora reconozco, también más que nunca, que sí, vemos por un espejo oscuramente. En cuanto a los últimos días, estoy muy al tanto de que veía por un espejo oscuramente hace años, cuando escribí la primera edición de este libro. No obstante, hoy, como ayer, anhelo su verdad. Hoy sigo consciente de que todavía veo por un espejo oscuramente, pero creo que durante los años que siguieron, ha sido quitada una parte suficiente del velo que nos ciega, y esto amerita una tercera edición actualizada de este libro. Si usted leyó una de las ediciones previas a este libro y está dispuesto a perdonarme por las áreas en las que yo no veía claramente, entonces quizás podría leer esta nueva edición con un corazón abierto, y podría recibir un poco más de luz acerca del fin. Yo reconozco que soy totalmente capaz de ser engañado, y que necesito la misericordia de Dios para poder entender cualquier cosa. No estoy escribiendo este libro para justificarme
ni justificar lo que escribí. En vez de escribir esto para encubrir mis errores, lo escribo para exponerlos, por el bien de aquellos que aman la verdad. No obstante, al exponer mis propios conceptos erróneos, también expondré varias doctrinas sobre el fin que no son bíblicas, pero que son preciadamente atesoradas por otros. Si esto resulta ser su caso, lector y oyente, por favor perdóneme también por eso. Pero ojalá que todos podamos examinar juntos lo que la Biblia realmente dice, en vez de aferrarnos desesperadamente a lo que nosotros y otros hombres hemos dicho. ¿Creo yo que ahora yo poseo todas las respuestas? No. Es más, mientras más camino con el Señor me vuelvo menos dogmático en muchos aspectos doctrinales, incluso en detalles sobre los últimos días. El saber que conocemos en parte, 1 Corintios 13:9, debiera hacernos un poco menos dogmáticos a todos. Presento todo el mensaje de este libro en una forma menos dogmática, de una forma que invite a una consideración seria. En vez de decir con una confianza propia, así y así sucederá, quisiera preguntar, a la luz de los hechos bíblicos y seculares de la actualidad, ¿no queda acaso claro que la venida del Señor está a las puertas? Y si lo que presento en cuanto al tiempo de su venida resulta ser impreciso, ¿debiera eso impedir que veamos que Él está a las puertas y que su venida está a la mano? Desde que fueron publicadas las primeras 2 ediciones de este libro, algunas cosas han quedado muy evidentes por la Biblia y por los eventos actuales. Compartiré esas cosas aquí. También creo que al leer este libro, los corazones sinceros hallarán respuestas a, por lo menos, algunas de sus propias preguntas. Algunos son incrédulos cuando digo que creo el mensaje de este libro más que nunca. Me han respondido, pero no está sucediendo nada. Como vimos al principio de este capítulo, eso fue seguramente lo que los líderes de los judíos pensaron hace 2000 años. En vez de confiar tanto en nuestro propio discernimiento, sería más sabio que oráramos así: Señor, si algo está sucediendo, por favor abre mis ojos para ver lo que está haciendo. Es verdad que muchas cosas no están sucediendo de la manera que asumiríamos que sucedieran. Aparte de eso, algunas de las personas que no pueden creer mi respuesta están viendo este asunto desde una perspectiva totalmente diferente a la mía. Mientras que algunas personas escucharon este mensaje por primera vez cuando mucho hace unos pocos años. Yo lo he creído y enseñado desde 1970. Desde mi perspectiva, lo que está ocurriendo en este preciso momento de la historia es absolutamente asombroso y refuerza mi convicción de que el fin está a la mano. Muchos eventos mundiales han sido cumplimientos asombrosos de la profecía, a pesar de que no se alinean con nuestro entendimiento de cómo sería el tiempo del fin. Existirá la posibilidad de que hayamos sufrido un lavado de cerebro por parte de las interpretaciones privadas de las doctrinas populares sobre el fin. Después veremos que este es el caso y consideraremos los diversos indicadores que confirman que su venida está cercana. Un indicador poderoso de que la venida del Señor está muy cerca son los eventos actuales en el Medio Oriente. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos designó una comisión especial para evaluar la situación militar en el Medio Oriente y otros lugares. Esta comisión emitió un reporte de 11 páginas el 10 de diciembre de 1996. Por favor, refiérase a la nota de este audiolibro. Dicho reporte ya había sido representado antes de esta fecha a oficiales del gobierno como información confidencial. La comisión reportó que varias naciones islámicas están planeando atacar pronto a Israel con bombas nucleares, biológicas y químicas. El reporte explica la lógica que mueve a estas naciones islámicas. Presuponen que son lo suficientemente grandes para sobrevivir cualquier respuesta nuclear que Israel pudiera lanzar contra ellos, pero que Israel no puede sobrevivir a lo que el Islam es capaz de hacerle a Israel. Al momento de escribir estas líneas, Israel ha seguido experimentando la misericordia de Dios que ha demorado el ataque venidero. Sin embargo,
Los tambores de guerra laten cada día más fuertemente en el Medio Oriente. El mundo islámico apoya la información de un Estado palestino dentro de la Tierra Santa. Al presente, están aparentando que esperan parcialmente que Israel responda a sus iniciativas de paz. Todo está diseñado para congraciarse con la comunidad internacional y hacer que las naciones del mundo sean muy comprensivas cuando el Islam finalmente llegue al límite de su paciencia. Yasser Arafat declaró, antes que muriera, repetidamente que su autoridad palestina ha cumplido todas las promesas que hizo en los acuerdos de Oslo y que ahora él está esperando que Israel cumpla sus propias promesas. Muchos le creen, a pesar de un reporte que presentó el fiscal general ante el Senado de los Estados Unidos, que prueba que la verdad es exactamente lo opuesto. Sin embargo, cuando el Islam haya finalmente llegado al final de su fingida paciencia, emprenderá lo que espera ser el ataque final contra el intransigente Estado de Israel. Toda evidencia parece indicar que la próxima guerra significará el final del pueblo de Israel. Esto probablemente sería cierto, excepto que el Islam y el mundo no ha considerado un detalle crítico, una impactante aseveración del Dios de Israel. Él le dice a su pueblo: acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo. Jeremías 30:11, versión LBA. El Dios del cielo, que guarda pactos, le ha dado una sola nación sobre la tierra la certeza de que no será totalmente aniquilada. Esa nación es Israel. A pesar de que Israel todavía necesita arrepentirse, y lo hará pronto, todas las demás naciones debieran caminar quietamente en sus actitudes y acciones para con Israel. También debemos considerar otro detalle crítico. Israel será salvado de la aniquilación solamente con el retorno físico del Señor mismo. Ve a Zacarías 14 del 1 al 9. En el contexto de que Dios salva a Israel en lo natural y lo espiritual en los últimos días, como se ve en Zacarías 12, 2 y 13, 1. Si la aniquilación de Israel está a las puertas, entonces también la venida del Señor está a las puertas. Queremos considerar cuán cercana ha de estar su venida a la luz de las Escrituras y de los eventos mundiales. Por encima del espejo profético, oscuro por el que vemos un amor por la verdad, puede hacer que hagamos lo que han hecho los santos durante siglos: buscar diligentemente el entendimiento del plan de Dios, en vez de resignarnos a ser ciegos. 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Por otra parte, el reconocer con humildad nuestra incapacidad de ver claramente nos hace candidatos a la gracia de Dios, que da vista a los ciegos. La conciencia de cuán poco vemos claramente, junto con un amor por la verdad, son claves vitales para ver con mayor claridad a través del espejo profético. Hubo personas como José, María, Simeón, Ana, los pastores y los sabios que entendieron lo que estaba sucediendo en la primera venida de Cristo. Seguramente algunos entenderán en su segunda venida también. Oremos así: Señor, ¿permitirás que yo sea uno de ellos? ¿Cuán importante es que entendamos? Para la mayoría de judíos que vivían durante la primera venida, su falta de entendimiento les costó la vida eterna. ¿Se repetirá la historia? Capítulo 2. El deseo de Dios. La voz del controlador de tráfico aéreo tronó en mis audífonos. Sus palabras sonaron entrecortadas, pues aún estábamos a 200 millas de la costa sobre el Golfo de México. Íbamos en un vuelo directo desde Guatemala, América Central, a Houston, Texas. Lo oí con incredulidad y traté de descifrar sus palabras. A la gravedad de su reporte, preguntó: ¿le advirtieron del Sigmet Charlie? En aviación, la palabra Sigmet es un apócope de condiciones meteorológicas significativas. En español más claro significa mal tiempo, muy mal tiempo. Es tan malo que las líneas aéreas lo evaden o no despegan. Para nosotros era un poco tarde para considerar una de esas opciones. Estábamos volando sobre el agua y con muy poco combustible.
así que aún una pequeña desviación quedaba fuera de toda consideración. Mi esposa y yo, junto con nuestros pasajeros, volábamos a 18.000 pies en un bello avión bimotor de cabina presurizada. Nos hallamos en esta situación tan peligrosa porque mi informante previo al vuelo se había equivocado en 2 puntos importantes. Dijo que había viento de cola durante toda la ruta y que en Houston hacía buen tiempo. No podía haber estado más equivocado. Había una fila de tormentas a todo lo largo de nuestra posición y el aeropuerto internacional de Houston. Y debido a un viento de frente en toda la ruta, estábamos todavía a 1 hora de Houston, con combustible para 1 hora y 15 minutos de vuelo. Normalmente, un piloto trata de aterrizar con por lo menos 1 hora de combustible disponible. Nosotros tendríamos reservas nada más para 15 minutos. Para empeorar las cosas, había una sólida capa de nubes sobre Houston. Empezaba a 300 pies sobre el suelo. Esto quería decir que si sobrevivíamos a la horrible experiencia de pasar en medio de una tormenta eléctrica, tendríamos que hacer una aproximación por instrumentos entre un tráfico aéreo pesado, en un aeropuerto grande. A veces, esto puede significar una demora al aterrizar de hasta 1 hora. Usualmente la demora mínima es de 20 minutos, solo 5 minutos más que nuestra reserva de combustible. Sabíamos que, aunque el controlador se mostrara muy amable y nos llevara directamente con prioridad sobre los demás aeronaves, aún enfrentábamos otro problema grave. No podríamos hacer una aproximación fallida. Nuestro primer intento de aterrizar con nubes bajas sería nuestro único intento, pues no teníamos suficiente combustible para intentar una vez más. Todo objeto suelto en la cabina golpeó en el techo de la cabina al pasar por lo que parecía ser en el radar la tormenta más débil. Aprendimos que no existe tal cosa como una tormenta eléctrica débil. En la última media hora de vuelo, el único escenario que presenciamos fue el interior de las nubes, pero Dios nos mostró gran misericordia. Pasamos a salvo el primer obstáculo, la línea de tormentas. Le informé al controlador que estábamos bajos de combustible. Otra vez, Dios nos mostró misericordia. El controlador nos dio ruta directa para el aeropuerto y la aproximación final. De nuevo, el Señor ayudó, porque yo logré mantener centradas las agujas. Como dicen los pilotos en el sistema de aterrizaje por instrumentos, así solo necesitamos una aproximación para aterrizar. Ese día presencié uno de los panoramas más bellos de todos mis años de vuelo. Las luces indicadoras de la pista de Houston cuando irrumpimos de las nubes a 300 pies sobre el suelo. Las estadísticas muestran que las 2 causas principales de los accidentes de aviación son el mal tiempo y la falta de combustible. En un solo vuelo enfrentamos las 2. ¿Qué salió mal? ¿Por qué paramos metidos en una de las situaciones más peligrosas posibles en la aviación? Fue por 2 razones claras. 1, no sabíamos qué era lo que nos esperaba. Y 2, habíamos sido mal informados. ¿Sabe usted qué es lo que viene? ¿Existe la posibilidad que usted haya sido mal informado en cuanto a lo que enfrentará en estos últimos días? Es un hecho de la vida que una mala información puede resultar en consecuencias serias. Aunque mi informante era totalmente sincero y creía honestamente lo que me dijo ese día, eso no cambia los hechos. Ni el tiempo ni el viento se vieron siquiera ligeramente alterados por su sinceridad ni mi mal fundada confianza. Quizás su informante espiritual le ha dado ánimos con toda sinceridad que se avecina un cielo despejado, o tal vez las voces que se oyen dan reportes confusos o contradictorios. Posiblemente usted está volando sin un informante previo al vuelo. ¿Cuáles son las probabilidades de aterrizar a salvo?